González, soy el fundador de Accendo Finanzas y para mí es un placer traerles a ustedes un nuevo seminario con un tema clave para este 2017, como lo es reforma tributaria. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quiero darles algunas recomendaciones para tener una muy buena experiencia con la transmisión en vivo. La primera sería, recuerden que un webinar requiere el mejor ancho de banda posible, por lo que les recomendamos asegurarse de que no están descargando al mismo tiempo algún archivo grande, no están haciendo algo que requiera mucho internet, como ver videos, escuchar música, sincronizar el Dropbox o tener otras redes sociales abiertas, por ejemplo. Es posible que el video empiece un poco borroso. Eso es normal en la mayoría de los casos porque empieza en una calidad baja y va mejorando a medida que se adecua el ancho de banda. También es posible que en algún momento del webinar se corte el audio o el video, se interrumpa. Eso puede pasar por la variabilidad que tienen la mayoría de las conexiones a internet. En ese caso, si pierden el sonido o pierden el video, les recomiendo cerrar la página y volver a conectarse con el enlace que recibieron. Si tienen preguntas, pueden enviarlas a través del menú de preguntas que encontrarán a la derecha de su pantalla para ese fin. Muchos nos han preguntado en los webinars anteriores por la opción del chat. La tendremos de vuelta en nuestro próximo webinar. En esta ocasión rompimos todos los récords de inscripciones, tenemos más de 9.500 personas inscritas a este webinar. Por lo tanto, hemos deshabilitado esa opción de chat para que no sea un distractor dentro de nuestro evento. Sin embargo, formulen por favor las preguntas que tengan en el panel de preguntas y nosotros las contestaremos al final del evento. También les pedimos un poco de comprensión en el sentido en que por la cantidad de asistentes y por lo limitado que tenemos de tiempo, pues no vamos a poder contestarlas todas. Hay preguntas seguramente muy específicas, entonces intentaré agrupar la mayor cantidad de preguntas posibles y preguntar en vivo aquellas que sean más comunes a la mayoría de ustedes. Entonces, siendo las 7:33, bueno, una última cuestión. Muchos de ustedes que han estado en los webinars que hacemos mes a mes para clientes de Citibank nos han pedido insistentemente los videos y los materiales de los webinars anteriores. Yo sé que les he dicho en varias ocasiones que pronto Citibank tendrá una página web lista para que ustedes puedan descargar y volver a ver esos videos. El banco ya me ha confirmado que hacia finales de marzo está lista, están esperando ya las aprobaciones finales, entonces les pido esta última espera para que a finales de marzo, es decir, después del próximo webinar, ustedes puedan acceder a un sitio web, les llegará por correo la dirección cuando esté listo, en el cual pueden volver a ver todos los webinars de finanzas personales y otros temas de su interés que hemos hecho con Citi en el último año. Bien, entonces ahora sí les recomiendo cerrar el Skype, cerrar el WhatsApp, cerrar Facebook, dejen a un lado su celular, a menos de que estén viendo obviamente el webinar por la aplicación, vayan al baño, tengan un vaso con agua al lado, una hoja, un esfero para tomar notas, y bueno, gracias por conectarse a este evento. Le voy a dar entonces paso a Miriam Gutiérrez. Ella es socia de impuestos de KPMG, una de las Big Four, una de las 4 firmas más importantes a nivel mundial en el sector de la consultoría y la auditoría, y está hoy para hablarnos sobre reforma tributaria y el impacto del impuesto de renta para personas naturales y otras disposiciones. Entonces, les voy a pedir unos segundos mientras alistamos la presentación de Miriam y le damos paso a Miriam. Bienvenidos. ¿Listo? Bueno, muy buenos días, mil gracias al Citibank y mil gracias también a todos los participantes que aceptaron esta gentil invitación. Entonces, como tenemos poco tiempo, me han señalado que vamos a tener 1 hora, entonces vamos a iniciar de una vez. Entonces, básicamente lo que queremos tratar
para el día de hoy fueron cuáles son las principales modificaciones que trajo la ley 1819 respecto a la tributación de las personas naturales. Van a mirar ustedes, quisiera dar un recorrido general sobre las principales disposiciones, digamos, sustantivas. Quiero tocar un tema porque algunas de las preguntas también venían dirigidas hacia el tema de la retención de la fuente, y cerramos con el nuevo tratamiento de los dividendos que pasan a ser grabados para las personas naturales a partir del 1 de enero a partir del 1 de enero de este año. Entonces, veamos un poco. ¿Qué pasó con el impuesto de renta a las personas naturales? Y un poco quisiera ponerlos en contexto para que puedan entender cuáles son las modificaciones y por qué la razón de ellas. Entonces, lo primero que tengo que, o el marco que rodeó todo el tema de la reforma tributaria del año 2016, básicamente tiene que ver con unas recomendaciones que presentó en el año 2015 y 2016 la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos fue una comisión nombrada por el Gobierno Nacional y creada en virtud de la última reforma tributaria, en la cual lo que se pretendía era evaluar todo el sistema tributario. Esa comisión a la par estuvo también trabajando con algunas otras comisiones que se crearon para evaluar el sistema tributario colombiano. Y si quisiéramos resumir qué pasó en el impuesto de renta, básicamente la comisión hace un análisis, digamos, un poco exhaustivo de la tributación en Colombia y encuentra, digamos, y no distante de lo que se había señalado en estudios anteriores, que el impuesto de renta a las personas naturales en Colombia es insuficiente. Y que adicionalmente el impuesto, cuando analizaban la contribución del mismo al total de las finanzas del país, era una contribución supremamente pobre. Y aquí quiero hacer una advertencia: eso no significa que fuera pobre porque las personas naturales, que son asalariadas, no estuvieran contribuyendo con el impuesto, sino que existían una cantidad de factores que hacían que al sumar la totalidad de la contribución de las personas naturales, pues digamos, las cifras fueran ínfimas. Y ahora vamos a ver unas gráficas solo para mirar digamos, por qué la comisión llegaba a esta conclusión. Adicionalmente, cuando empiezan a analizar el sistema, y creo que muchísimos sufrimos desde el año 2014, lo que encuentra la comisión es que el impuesto es supremamente complejo. Nosotros, con la última reforma, creamos una cantidad de clasificaciones de las personas naturales, y esas clasificaciones hacían que cuando se fuera a presentar la declaración de renta, la misma, digamos, fuera compleja. Era compleja para la fiscalización de la DIAN, pero adicionalmente, digamos, toda esa complejidad hacía que se crearan dentro del sistema arbitrajes. ¿Qué significa? Que con determinados movimientos, las personas naturales, digamos, a lo natural que deberían contribuir, podían salirse de los sistemas y terminar contribuyendo un poco más bajo o sin contribuir. Entonces, esto, unido a que la comisión consideró que existían excesivos beneficios tributarios, digamos, obligó a que la comisión hiciera unas recomendaciones bastante fuertes. Entre las generales era eliminar todo el sistema anterior, grabar los dividendos y buscar un sistema que imprimiera de progresividad al sistema de las personas naturales. ¿Qué pasa cuando llega la propuesta, digamos, del Gobierno Nacional en el mes de octubre? Entonces, el gobierno, básicamente, lo que digamos, recoge en su totalidad las recomendaciones las recomendaciones de la comisión. Y entonces, si ustedes analizan la propuesta del gobierno, lo que encontramos es, digamos, un texto en el que deciden derogar todo nuestro sistema antiguo, se acoge el sistema cedular, que es, digamos, la gran novedad de esta reforma tributaria, y se limitaban fuertemente las deducciones y las rentas exentas. Adicionalmente, la propuesta inicial traía un incremento, digamos, fuerte de la tarifa del impuesto de renta. La tarifa del impuesto de renta hasta el año 2016 llegaba hasta el 33% en una tabla progresiva. La propuesta del gobierno lo que pretendió es modificar esta tabla, disminuir los tramos exentos y llevar la tarifa hasta el 35%. Adicionalmente, lo que encontramos es que se limitan, digamos, los beneficios tributarios, y es también una pregunta que vi, se mantienen, pero lo que pasa es que incluyen nuevas limitaciones a los mismos, y esta viene de la propuesta inicial. Y por último, y este es un tema para que todos entendamos por qué la trascendencia de estas modificaciones, el gobierno tenía que jugar a conjurar todos los efectos de la sentencia 492 del año 2015.
¿Qué hizo esa sentencia? Esa sentencia reconoció en el sistema IMAN, que era un sistema que traía, que se había concebido como para nivelar la tributación de las personas naturales. La Corte Constitucional en esta sentencia había señalado que dentro de ese sistema se debería reconocer la renta exenta de los asalariados del 25%, y eso hacía básicamente que lo que pretendía el IMAN estuviera desaparecido y teníamos una suspensión de la sentencia hasta el 31 de diciembre. Entonces, digamos, estos fueron los antecedentes. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso podemos decir que recogió, y como recogió en todo el texto de la reforma, gran parte de las propuestas del Gobierno Nacional, pero en los últimos debates sí hizo una salvedad que me parece relevante. El Congreso, aunque acepta el sistema cedular, decide que se deben privilegiar las rentas laborales y que las rentas laborales no pueden llegar al impuesto de renta con el mismo impacto que pueden tener las rentas, digamos, las rentas pasivas por intereses, arrendamientos y demás, o las demás rentas, que debe existir un trato privilegiado, y con base en ese trato privilegiado, entonces retoma la antigua tabla progresiva, y en este momento pues tenemos que el sistema, a pesar de que lo que queríamos era simplicidad, de todas maneras el sistema, luego de aprobada la reforma, termina siendo un poco complejo. Vamos a mirar un poco, a ver si... en estos cuadros simplemente es para que ustedes entiendan el contexto. Entonces, en la primera parte ustedes encuentran la tarifa del impuesto de renta del año 2016, en el cuadro que a mi mano está aquí a mano izquierda. Y aquí lo que quiero mirar es, todas las rayitas moradas significan los países OCDE. Nosotros tenemos un claro propósito de llegar a ser miembros de la OECD, y aquí lo que quería graficarles son cuáles son las tarifas del impuesto de renta de personas naturales que tienen estos países. Entonces pueden ver ustedes España, que se acerca al 40%, Japón, que supera el 50%, Italia, que también tiene 42%, y digamos que el único país que de todas maneras termina siendo más alto que Colombia es Canadá, que tiene una tarifa del 35%. Colombia, que está en todos los gráficos en la barra roja, está en la tarifa del 33%, que era la tarifa máxima, pero por tabla, que teníamos en el año 2016. Si quisiéramos compararnos un poco con nuestros países latinos, ustedes lo que encuentran son las barras azules de Chile, México, Perú y Argentina. Digamos que en esto Colombia se parece un poco, pero de todas maneras los países latinos que son OCDE, que son Chile y México, presentan tarifas más altas del impuesto de renta a personas naturales. Los otros dos cuadros es básicamente qué quiere y cuál es la propuesta y cuál es la recomendación que también ha señalado la OCDE. La recomendación es que las personas naturales tienen que contribuir más dentro del total de la tributación que se recoge en el país. Nosotros, en el primer cuadro, en Colombia, en cuadrito rojo, la contribución de las personas naturales no es sino de cerca del 12%, y toda la tributación recae en las personas jurídicas. Ahora, digamos, esto es como la evaluación más ácida que hicieron tanto los informes de la OCDE como los informes de la Comisión de Expertos. Pero aquí es importante relevar un tema. O sea, la poca contribución que se ha indilgado a las personas naturales, ¿cierto?, deviene de un régimen que nosotros habíamos acogido desde la Ley 75 del 86. Ese régimen, ¿qué decía? Que para la relación socio-sociedad, nosotros acogimos el criterio que solo se iba a gravar esa utilidad en cabeza de las personas jurídicas, y que cuando llegara el dividendo de las personas naturales se iba a considerar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia personal. ¿Esto qué significa? Y vuelvo, insisto, porque cuando se analiza en totalidad de esta pobre contribución que señaló la OCDE, pues gran parte de los ingresos que no estaban tributando son las rentas provenientes de los dividendos. Y aquí es importante, y vuelvo, insisto, señalar que no es que los dividendos no pagaban. Lo que pasa es que los dividendos, bajo el modelo que habíamos acogido y que quedó hasta el año 2016, pagaban impuesto en cabeza de la sociedad, pero pagaban. Ahora modificamos el sistema y vamos a ver qué fue lo que recogió la ley 1816. Entonces, entremos en materia. ¿Qué hace la ley? Primero, elimina todas las clasificaciones y elimina los dos sistemas que estuvieron, digamos, concebidos clasificando a las personas naturales, que eran los sistemas del IMAN y el IMAS. E introduce, a partir del 1 de enero del 2017, la famosa renta cedular, que vamos a explicar de qué se trata esta renta, que es una renta, para que seamos un poco gráficos, una renta por cajones separados, una renta por cédulas totalmente independientes. Adicionalmente, después de
de las modificaciones que hizo en el último tramo de la reforma, las tablas del impuesto de renta siguen siendo tablas progresivas, pero tenemos 3 tablas diferentes. Y ahora vamos a mirar cómo se va a conjugar esto cuando tengamos que presentar nuestra declaración de renta. Y por último, introduce unas nuevas limitaciones a los beneficios. Adicionalmente, es un tema relevante, me parece importante considerar que expresamente se reconoce la compensación de pérdidas para las personas naturales. Esa compensación de pérdidas, digamos, cuando uno lee el estatuto tributario, solamente vienen señaladas para las personas jurídicas, pero el Consejo de Estado ya había reconocido que en determinadas actividades que se presentaban estas pérdidas era, digamos, viable que la persona natural pudiera compensar. Ahora lo que estamos viendo es que expresamente se reconoce la compensación dentro de la fórmula para la depuración de la renta. Entonces veamos cuáles son las cédulas. Quise graficarlo de esta manera para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Entonces, ¿qué señala la ley? La ley señala que el impuesto de renta a las personas naturales se va a determinar a través de 5 cédulas y que esas cédulas, ahí están nombradas, son las cédulas laborales o las rentas de trabajo, las cédulas de pensiones, la cédula para los rentistas de capital, que va a ser la cédula 3, la cédula 4, que serán las demás rentas, y por último una cédula súper especial, que es la cédula de dividendos. Fíjense que, como les señalé anteriormente, nosotros tenemos ahora 3 tablas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para la cédula 1 y 2, que ustedes aprecian, entonces lo que mantuvimos fue la anterior tabla del impuesto de renta. Esta tabla es una tabla, digamos, generosa con las personas naturales, es una tabla que va del 0 hasta el 33%, que tiene un tramo exento, o sea que jamás se va a pagar impuesto sobre los primeros 34.726.000 de renta líquida, y que adicionalmente presenta unas tarifas que son del 0, el 19, el 28%, y es la tabla con la que estuvimos trabajando todos hasta el 31 de diciembre de 2016. Entonces se mantiene la tabla, pero únicamente será para las cédulas de la renta laboral y de la renta de pensiones. Después tenemos nuestra famosa cédula 3 y 4. Esta cédula, que es la rentistas de capital y las demás rentas, tiene una característica diferente. Entonces ellos, digamos que el Congreso y también el Gobierno consideró que debería modificarse la tabla. Y la tabla llega hasta el 35%, y fíjense, el tramo exento únicamente es de 19 millones, que implica que a partir de los 19 millones total del año, pues digamos esta persona natural estará sometida a unas tarifas del 10, 20, 30 o 35%, y acuérdense siempre que van con el impacto de lo que es cada tramo con su propia tarifa. Y por último tenemos, digamos, la renta súper especial y la gran, digamos, el gran tema estructural de la reforma, que es el gravamen de los dividendos. Entonces nosotros creamos una cédula separada y la tarifa es diferente. La tarifa para los dividendos solamente, digamos, la componen tres tarifas, que es el 0, el 5 o el 10%, y se grava a partir de 19.515.000, o sea que comparten con la cédula 3 y 4 el tramo exento. ¿Cuál es la lógica de este sistema? Entonces, básicamente lo que dice es, primero, las personas naturales tienen que identificar de dónde provienen sus rentas. Yo ya no voy y miro si yo era un empleado. Esa calificación de empleado desaparece. Lo que tengo que analizar cuando voy a presentar mi declaración de renta es de cuál es el origen de mi renta. Y de acuerdo con el origen de esa renta, debo encasillarlo en cada una de las cédulas para empezar la depuración. Y señala que los costos y gastos pues solamente se deben llevar contra los ingresos o contra la renta que le corresponda, que las rentas exentas también deben llevarse solo en digamos, a donde está llamada esa renta exenta, y que no puedo solicitar de manera concurrente un ingreso no gravado o un beneficio en las demás rentas, ¿ok? Ahora, este cuadro también me sirve para precisar una cosa. Cuando vaya a sumar la renta líquida, porque tengo que sumar al final pues la renta líquida, porque es un sistema súper especial que tengo que comparar además contra la renta presuntiva, lo que voy a sumar es la totalidad de las rentas líquidas que me arroje la cédula 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y esa será la renta ordinaria del contribuyente, aunque se graban de manera separada, que se va a contrastar contra la renta presuntiva. Las pérdidas también solo las vamos a llevar contra cada una de las cédulas. Pérdidas, reconocen que pérdidas que traigamos de periodos anteriores puedan ser susceptibles de compensación, pero solamente van a ser compensadas dentro de la cédula 3 y 4, y ahí establece la ley una forma proporcional para poder compensar la pérdida. Un tema súper relevante, digamos que, y ustedes ya vieron, la ley, un poco por el trámite acelerado que tuvo, y digamos por
por la complejo y por la cantidad de artículos, que al final son cerca de 376 artículos. La ley presenta, digamos, algunas inconsistencias, hay errores en la ley. De hecho, ya hay un proyecto de reforma, de decreto, que está corrigiendo los hierros de la ley. Y hay un tema particular en el sistema de personas naturales. La renta presuntiva, para la renta presuntiva, desafortunadamente la reforma no señaló tarifa, no señaló cuál era la tabla. Y nosotros, como ustedes aprecian en este cuadro, tenemos 3 tablas: la tabla, digamos, para asalariados, la tabla de rentistas y la tabla de dividendos. Y el punto es que si no quedó, porque evidentemente no quedó consagrado cuál es la tabla que tengo que aplicar cuando aplica la renta presuntiva, pues lo que vamos a, digamos, la conclusión a la que hemos llegado es que sencillamente la renta presuntiva, mientras no modifique la ley, porque esto no puede ser a través del decreto de hierros, pues no va a existir, digamos, impuestos sobre la base de renta presuntiva, por lo menos en el año 2017. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que analicemos cada una de las cédulas y cómo se compone. Entonces, voy a analizar de manera concurrente la cédula 1 y 2, que es, digamos, la que aplica y sigue aplicando la tabla preferente o la tabla preferencial. Entonces, en esta cédula, y primero vamos a evaluar las rentas de trabajo. Entonces, ¿qué rentas percibidas por una persona natural van a calificar en esta cédula? Entonces, dice la ley que aquí deben llevarse todos los ingresos obtenidos por las rentas de trabajo, y en el estatuto tributario, en el artículo 103, hay digamos, un señalamiento expreso de qué es una renta de trabajo. Entonces, son rentas de trabajo la percibida por salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, honorarios, lo que se percibe por emolumentos eclesiásticos, y aquí también caen todas las compensaciones por servicios personales. Para honorarios, ¿cierto?, digamos, y lo voy a dejar de una vez aquí preciso, para honorarios, digamos, las personas naturales podrán acogerse a esta cédula o podrán llevar sus rentas por los honorarios a esta cédula siempre y cuando esa persona natural no haya vinculado más de 2 trabajadores con el objeto de prestar, digamos, estos honorarios o poder ofrecer su servicio. Si la persona vincula más de 2 trabajadores, aquí solamente es 1 porque no hay un trabajador y medio, ¿okay? Si la persona vincula más de 2 trabajadores, automáticamente sale de esta cédula y ahora lo miremos que va a caer en las demás rentas. Entonces, cuando vamos a hacer mi declaración de renta, ¿cómo va a funcionar la declaración de renta del año 2017? Entonces, voy a coger la totalidad de los ingresos que esta persona natural recibió en el año por los conceptos que ya hemos señalado. A eso, digamos, y a esto y a todas las cédulas siguen el proceso de depuración. El impuesto de renta se caracteriza, y en todos los países, porque es, digamos, un impuesto que permite consultar todas las condiciones, hace todo un proceso de depuración para más o menos saber cuáles fueron las condiciones de esa persona natural y poderla someter al impuesto. Entonces, sobre esa base, cada una de las cédulas tiene una depuración, y lo primero que vamos a detraer son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué tenemos, digamos, en este concepto? Aquí hubo una modificación de la ley. Hasta el año 2016, realmente en este concepto de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, lo único que estábamos llevando era las rentas por los dividendos y de pronto el componente inflacionario. Pero digamos, esto, ya con lo que hemos expuesto, se me va para otras cédulas y vamos a ver qué pasa. No teníamos, digamos, más ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional porque los aportes a los fondos de pensiones y los aportes obligatorios a salud habían quedado o como gasto o como una renta exenta. Entonces, digamos, ¿qué vuelve a hacer la ley? Recompone la fórmula y dice que van a ser ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional los aportes obligatorios a salud, o sea, lo que mensualmente me están reteniendo por concepto de salud, por concepto de pensiones y por concepto de aportes a los fondos de solidaridad pensional, y esto lo voy a llevar como un ingreso no constitutivo de renta. Importante, o sea, quiero que tengan en mente, entonces, que yo tengo los ingresos de los ingresos no constitutivos de renta, me dan los ingresos netos, y esa es una cifra con la cual ustedes tienen que empezar a trabajar a partir de este año, ¿ok? ¿Por qué? Y ya vamos ahí, pero esa será la cifra clave cuando miren un poco de cómo deberían planear el resto de su declaración de renta. Después de que tengo mis ingresos y que ya tengo determinados mis ingresos netos, aplico mis deducciones. ¿Las deducciones cuáles son? Las deducciones no cambiaron. Normalmente en estas rentas de trabajo pues no se reconocen deducciones porque, digamos, se asume que para yo trabajar, pues digamos, necesito es como mi fuerza mental y digamos, mis recursos, pero no como una deducción específica.
Entonces, aquí lo que ha hecho la ley es crear unas deducciones en beneficio de estas rentas, y que antes eran las deducciones que podían llevar la categoría de empleados. Entonces, ¿cuáles son las deducciones? Básicamente, primero tenemos los pagos por salud. Entonces, las rentas de trabajo, o estas personas que están calificadas pueden tomar o seguros de salud o medicina prepagada y pueden llevar eso como una deducción a su declaración de renta. El punto es que esa deducción no puede exceder 16 VTs, mensuales dentro del proceso de depuración. Adicionalmente, siempre se ha reconocido, los intereses de vivienda, pero aquí son los intereses de vivienda, la casa de habitación de la persona, y pueden llegar hasta 1.200 VTs. Y por último, tenemos una deducción que entró desde hace 4 años, y que es la deducción por dependientes. Entonces, en los dependientes, básicamente yo puedo llevar mi deducción o por mis hijos, o puedo llevar mi deducción si tengo determinadas personas a cargo, pero esa deducción por dependientes no puede exceder el 10% de los ingresos brutos, y en todo caso está limitado a 32 VTs mensuales. Estas son las únicas deducciones que tienen las personas naturales y que se mantienen y que venían y que ya todos conocíamos. Entonces, quiero pasar enseguida a las rentas exentas. Entonces, digamos que en las rentas exentas y más en las rentas de trabajo tenemos algunos conceptos específicos en el artículo 206. Primero, si algún empleado tiene, está en el régimen ordinario, puede llevar como renta exenta, todo lo proveniente de las cesantías. Normalmente lo que se lleva acá son los intereses a las cesantías, porque las cesantías pues se giran a los fondos. Pero, de las rentas exentas o típicas o que estamos más familiarizados, son las rentas exentas, 1, por los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y por los aportes a la AFC, y 2, la renta exenta del 25%. Entonces, miremos un poco la primera renta exenta. Entonces, hoy, como ayer, la renta exenta sigue, con la misma consagración legal. Dice la ley que los trabajadores, para hablar de rentas de trabajo general, pueden aportar hasta el 30% de sus ingresos a fondos voluntarios de pensiones o a cuentas AFC, y que ese 30% en todo caso no puede sobrepasar la cifra de 3.800 VTs. Entonces, esto siguió igualito. Ahora vamos a ver si sirve o no sirve un poco después de lo que veamos lo que trae la ley 1816. Ahora, incluso para este año el 30% está un poco más amplio, porque hasta el año 2016, cuando yo calculaba el 30, tenía que considerar aquí los aportes obligatorios a fondos de pensiones. Sin embargo, como la ley mueve los aportes obligatorios hacia un ingreso no constitutivo de renta, entonces lo que vamos a encontrar es que aquí tengo un mayor espacio en ese 30, pero ahí vamos despacio. Por último, tengo mi renta del 25%. Esta renta del 25% es una renta que se le otorga la ley a todos los asalariados, que como no le hemos reconocido costos y gastos, entonces decide reconocerle una porción de los ingresos como exentos. Sin embargo, para calcular esta renta exenta, yo tengo que restar todos los beneficios que he llevado antes. Después de restar, y vuelvo y insisto acá, los aportes a los fondos obligatorios, mis deducciones. Entonces, después de que hago esa depuración, calculo el 25% y me otorgan esta renta exenta. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hizo la ley entonces si la fórmula sigue igual? Entonces, ustedes aprecian que tengo una barrita que dice que las deducciones y las rentas exentas, la barrita vertical, que las deducciones y las rentas exentas no pueden superar el 40% del ingreso neto, que fue el que les dije que tuvieran ustedes en mente. Entonces, ¿qué significa esto? Que a partir del 1 de enero del año 2017, la totalidad de mis deducciones, incluyendo salud, intereses, dependientes, aportes a fondos de pensiones e incluso la renta exenta, todo ese total no puede exceder el 40% y cada uno deberá empezar a hacer sus cálculos. Si una persona no tiene hijos, seguramente tiene una mayor posibilidad de aportar, a los fondos de pensiones. Pero cuando uno hace el cálculo, evidentemente no tengo por qué estar aportando el 30%. ¿Por qué? Porque dependiendo, vuelvo y digo, la estructura de cada una de las personas naturales, pues alguno de estos fondos pues podrá tomar el 10 o el 15%, pero no el 30%. De todas maneras, las personas naturales, el año pasado y en vigencia del IMAR, ya se habían acoplado un poco a que no podían estar mandando todo el 30%, porque a veces en el IMAR quedaban, subsumidos por el IMAR.
Entonces aquí toca volver otra vez a hacer el cálculo y mirar cuánto es el aporte que yo necesito. Si yo tengo intereses de vivienda, seguramente disminuye, pero si no tengo intereses de vivienda, el aporte que va a hacer hacia mis fondos de pensiones debería ser un poco más alto. Por último, después de que ya determiné mi cédula, determino mi renta líquida gravable, o sea, al final va a ser ingresos menos los aportes obligatorios, 40% que puedo llevar total como gasto, y sobre esa base voy a la renta líquida y voy a determinar mi tarifa al impuesto de renta. Ahora vamos a ver un poco lo que hemos apreciado en cifras de cómo impactaría. La segunda cédula es la cédula de pensiones. A ver, en la cédula de pensiones, la recomendación de la comisión de expertos era gravar las pensiones. Yo, después de que uno mire las cifras, cree que aquí, digamos, hay una porción de personas que pueden contribuir, digamos, al sistema. Pero, digamos, el tema de las pensiones es un tema duro para llevar al Congreso. Las cifras que presentaron el Gobierno Nacional es que del 100% de los asalariados que hay en Colombia, creo que más o menos más del 20%, solamente el 20% devengaba más de 3 millones de pesos. Entonces, si ustedes miran, y ahora vamos para que me entiendan un poco en el tema de pensiones, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, en esa cédula, si una persona es pensionado, pues llevará todo lo que le giren a título de pensiones. Aquí también caen dentro de esta cédula las indemnizaciones sustitutivas, las pensiones de sobrevivientes o las devoluciones de saldos pensionales. A esta cédula de pensiones, lo único que yo puedo, digamos, imputarle son como gasto, como ingreso no gravado, los aportes obligatorios de salud y los aportes a los fondos de solidaridad pensional, porque el pensionado ya no sigue haciendo aportes a pensiones. Esta sería, o sea, las pensiones menos estos ingresos no constitutivos me va a dar, digamos, mi renta preliminar. Pero lo que pasa es que las pensiones gozan de una exención que en este momento la exención es de 1000 VTs mensuales. ¿Cuánto significa 1000 VTs mensuales? Cerca de 31 millones de pesos mensuales de las pensiones están exentas del impuesto. Entonces, sobre esa base, digamos, pues a menos de que la persona, el pensionado, gane más de estos 31 millones, va a contribuir, y de todas maneras él llega a la tabla con la tabla progresiva, que el segundo tramo, en lo que hemos visto, pues grabaría solo el 10 y solo sobre el tramo que supere los 31 millones de pesos, y por eso es clarísimo que aquí, digamos, sí existía un margen para que se hubiera podido grabar un poco las pensiones. La recomendación de la comisión de expertos era que se grabaran las pensiones, pero digamos esto no tuvo eco en el Congreso de la República. Pasemos a las siguientes cédulas. Entonces, aprecian ustedes las cédulas de rentas de capital y las rentas no laborales. Entonces, miremos las rentas de capital. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, voy a analizar, incluso las personas naturales que somos asalariadas, vamos a tener que diligenciar esta cédula. ¿Por qué? Porque en este cajoncito lo que tengo que llevar son todas las rentas que provengan de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos y regalías. Entonces, digamos que si yo tengo dentro de mis cuentas o mis cuentas de ahorro, ¿cierto?, el banco me ha certificado unos intereses, esos intereses los tengo que traer a este cajoncito. ¿Qué puedo llevar contra esta cédula? Entonces, igual, si yo tengo, no sé, arrendamientos o regalías, y estoy haciendo, porque todas las personas en el país deben contribuir a la seguridad social, entonces llevaré mis aportes obligatorios que tengan, digamos, también derivados un poco para cubrir estas rentas. Pero acá no puedo traer los aportes que yo imputé dentro de la cédula de asalariados. O sea, los de asalariados se quedan allá dentro de la cédula de trabajo y aquí traigo esos otros aportes. Y me dice la norma que adicionalmente puedo llevar los costos y gastos procedentes, eso sí, debidamente soportados. Entonces uno diría, en ingresos no constitutivos también me sirve acá, que en los intereses el componente inflacionario se mantiene, pues yo llevaré el interés y llevaré el componente inflacionario que me certifique el banco. Y adicionalmente, si tengo, no sé, un gastico que tenga alguna comisión que tenga pagada dentro de estas rentas, o en el caso de arrendamientos, por ejemplo, que tengo mi vivienda, llevaré los impuestos y llevaré los demás conceptos que son imputables a la renta. Aquí tenemos otro error de los que les dije que tenemos en la ley. Después de esto, pues llevé mis ingresos no grabados y mis costos y gastos. Entonces me dice una nueva limitación. Entonces me dice, ojo señor, usted puede tener rentas exentas, claro, porque usted aquí, una persona independiente puede ser aportante hacia los fondos de pensiones y pudiera llevar la renta exenta del 30% de los ingresos, limitado a 3.800. Ok, pero le dice la norma que las rentas exentas y, ojo, las deducciones imputables
no pueden exceder el 10% otra vez de los ingresos netos, que es una cifra que ahora, digamos que es un concepto que tenemos que aprender a manejar en la depuración. Y aquí, pues evidentemente hay un error, porque yo antes tuve mis gastos, tengo mis costos y gastos, que son los gastos procedentes, y no puedo después volver, para efectos de establecer el 10, volver a tratar de limitar las deducciones que ya venían, digamos, imputadas arriba. Aquí, digamos, lo que hemos tratado de interpretar, porque esto se forma como una fórmula circular, es que lo que quiso decir la ley es que en la primera parte, cuando yo mis costos y gastos procedentes, pues son los costos y gastos que tienen relación de causalidad con esa renta. Y que cuando hablamos de otras deducciones imputables, pues deberían entenderse las deducciones que no tienen relación de causalidad, como por ejemplo podrían ser los intereses de vivienda, que también se pueden aplicar en cualquiera de las cédulas, y esos dos no deberían exceder el resultado de tomar los ingresos netos. Digamos que esa es como la mejor interpretación que le hemos dado a un poco falta de técnica de la ley. Por último, en este cuadro tenemos las rentas no laborales. Entonces, señores, lo primero que hicimos fue rentas de trabajo, segundo, rentas de pensiones, rentas de capital, que son plenamente identificables. Todo lo que no pueda clasificar dentro de las anteriores cédulas van a caer dentro de las rentas no laborales. Entonces, aquí van a estar básicamente, digamos, van a estar todas las rentas de las actividades de comercio, van a quedar en esta cédula, y también van a quedar, por disposición de la ley, las rentas percibidas por honorarios, llámese como los conocíamos antes, trabajadores independientes, cuando son recibidos por personas naturales que han contratado más de 2 trabajadores por 90 días continuos o discontinuos. Digamos, todos los que clasifiquen o tengan esta condición de haber contratado a estos trabajadores se van a manejar acá dentro de las rentas no laborales. Estas rentas no laborales pues pueden llevar sus aportes obligatorios a salud, a pensiones, los costos y gastos procedentes, las rentas exentas como partícipes independientes a los fondos, con las limitaciones del 10% que estamos señalando. Ahora, estas dos rentas van a una tabla, pero la tabla es, digamos, es un poco fuerte. La tabla es la que miramos en el primer slide que estuvimos discutiendo, y esta tabla pues va a llegar a unos impuestos que alcanzarán hasta el 35%, bueno, que no van a alcanzar, pero que de todas maneras va con una tabla progresiva hasta el 35%. Por último, tenemos la cédula de los dividendos. Entonces, los dividendos se graban, gran discusión en el Congreso sobre el tema. Yo también creo que los dividendos han venido pagando impuestos, pagaban impuestos en cabeza de la sociedad. Sin embargo, hoy la tendencia mundial es considerarlos como dos rentas independientes, la renta de la sociedad y la renta del socio. Entonces, en esta cédula que voy a llevar, entonces tengo que llevar todo lo que percibo por dividendos, participaciones o similares, pero tengo que llevar los dividendos percibidos tanto de sociedades nacionales como los dividendos que perciba por inversiones en el exterior, en sociedades extranjeras, y todo se va a llevar a esta renta. Si ustedes aprecian, ¿cierto? Aquí no estoy hablando ni de ingresos, ni de deducciones, ni nada. O sea, el legislador consideró, y aquí es un tema pues bastante, digamos un poco que se aleja a lo que debería ser el impuesto de renta. Acá el legislador consideró que estos ingresos van brutos a impuestos, o sea, no van a tener deducciones, no tienen ingresos no grabados, o sea, no tienen ningún proceso de depuración. Si yo, por ejemplo, digo, mi actividad es pues dedicar a comprar y vender acciones, y compro y vendo acciones en bolsa, pues yo no puedo ir a la bolsa de manera directa, yo tengo que pagar a un comisionista, y esto es un gasto plenamente necesario para poder obtener esa renta. Pero digamos, tal cual como quedó este sistema de esta cédula de los dividendos, no admite ni costos ni deducciones. Lo único que hace esta cédula es, ¿qué me dice? Me dice, amate que ya tengo mis 5 cédulas, aquí tengo que abrir 2 subcédulas. Y las 2 subcédulas, ¿para qué las abro? Uno, para clasificar los dividendos que me decretan las sociedades que han pagado impuesto en cabeza de la sociedad y que antes conocíamos como un dividendo no grabado. Y en el otro cajoncito, en la otra subcédula, tengo que llevar los dividendos y participaciones que no pagaron impuesto y los dividendos y participaciones que me están decretando, que me están otorgando las sociedades extranjeras, y estas son las 2 subcédulas. Entonces, bueno, dependiendo de las 2 subcédulas, aplico la tabla. Entonces, la tarifa para los que ya pagaron impuesto va a ser el 0, el 5 o el 10%, con un tramo exento
de 600 VTs, que esos son 19 millones de pesos. Ahora, si el dividendo no pagó o los dividendos que estoy percibiendo del extranjero, tengo que aplicarles a ellos una tarifa del 35%, y una vez aplique la tarifa del 35%, determino el saldo y me devuelvo la otra tarifa, porque todos los dividendos, digamos, siempre se van a someter a la tarifa del 0, el 5 o el 10%. Aquí de todas maneras un poco para los dividendos que yo traigo del exterior, pues aquí el descuento tributario sigue aplicándose igual, o sea, tendré la posibilidad de, digamos, disminuir el impuesto en Colombia con el impuesto que haya pagado en el exterior. Y estos son las 5, digamos, una explicación muy rápida de lo que son el concepto de las 5 cédulas. Ahora, solo y antes de mirar, para el año 2017, porque la ley también cambió, digamos, para el año 2017 se modifican un poco los parámetros para presentar declaraciones de renta. Los dejé en VTs, pero si alguien quiere un poco, lo entiende mejor en millones de pesos, pues también ustedes encuentran las cifras en millones de pesos. Entonces, hasta el año 2016, digamos, ¿qué me disparaba a mí declarar renta? Si obtenía ingresos, que es lo que vamos a declarar ahorita en el mes a partir del mes de julio, agosto, que se inician los vencimientos, deben declarar impuestos sobre la renta quien obtenga ingresos brutos por encima de 41 millones de pesos y que tengan un patrimonio que sea de 133 millones. Ahora, nosotros, esto digamos como la regla general. Sin embargo, la ley prevé otros conceptos. Entonces, la ley también dice que si usted compra con tarjetas de crédito y sus compras exceden de 83 millones, tiene compras que excedan, no sé, no con tarjeta de crédito, sino otras compras, una casa que exceda de 83 millones, o tiene consignaciones bancarias que excedan de 133 millones, así usted no tenga el monto de ingresos y patrimonio, usted está obligado a presentar declaración de renta. ¿Qué hace la reforma? Esos últimos 3 conceptos que yo les di, los disminuye, y cualquiera de esos 3 conceptos para el año 2017 va a ser de 44 millones. Se compra con tarjetas de crédito, hace otra compra, o tienes consignaciones bancarias que sean de 44 millones de pesos, será obligado a declarar. Ahí les dejé un poco cuáles son las VTs de cada uno de los años. Entonces, digamos, veamos entonces un poco, y quiero no para asustarlos, pero sí quise traer un poco el efecto de lo que nos trae la ley para asalariados. Entonces también podemos hacerlo, pues, digamos, para cualquiera otra de las rentas, pero digamos que en asalariados se ve un poco más gráfico. Entonces, aquí traje una persona que tenga un ingreso mensual entre 3, donde dice impuesto a cargo. Entonces tengo, el ingreso mensual es de 3 millones de la primera persona, una persona que gane 5, 8, 12, 16, 20, 25 millones, ¿okay? Y lo que quise hacer es, ¿cuánto impuesto esta persona iba a pagar si no tuviera la reforma tributaria y cuánto impuesto debe pagar con ocasión de la reforma? Entonces, pues ustedes ahí creo que las cifras pues son dicientes, un poco si lo quieren ver gráficamente, la línea roja es el mayor impuesto que están pagando las personas, y lo que uno sí observa cuando aplica la tarifa es que en algunos tramos la tarifa se dobló. Pero voy a leerlo, voy a tratar de decirlo desde varios puntos de vista. Si yo tengo un ingreso mensual de 5 millones de pesos, esta persona sin reforma, un ingreso mensual de 5 millones, pagaba 79.000 pesos de impuesto, ¿okay? Que eso pues luce un poco bajo. ¿Cómo me queda con la reforma? Paga 145.000 pesos. ¿Qué significa? Que esta persona pagaba, digamos, su impuesto. Ahora, esta tarifa efectiva es sobre el ingreso, no sobre la renta líquida, sobre el ingreso. Pagaba una tarifa del 0.12, ni siquiera llega al 1%, y se le dobló, sí, llega al 0.22 y se le dobló. Ahora, si uno diría, de todas maneras, un salario de 5 millones mensuales, pues digamos la contribución termina siendo un poco baja, si digo que solamente va a ganar 0.12, pero vuelvo e insisto, esto tiene muchísimas lecturas, pero quiero darle como las dos. Ahora, si yo miro el salario, el último tramo, digamos un poco para poder pasar las otras slides, en un salario de 25 millones, sin reforma, aquí esta persona, los supuestos es que esta persona tiene hijos y que hace aportes, digamos, al tope a los fondos de pensiones. Entonces, esta persona, con esos topes máximos al fondo de pensiones, que gana 25 millones de pesos mensuales, sin la reforma, ahora su contribución sí es mucho más alta. Sin la reforma, él paga 27.879.000, que es el 9.29%, digo, esa tarifa calculada sobre el ingreso. ¿Qué le va a pasar ahora con la ley? Con la ley, esta persona le sube su impuesto y va a pasar de 27 millones a 37 millones de pesos,
lo que implica en esa tarifa, que vuelvo e insisto, sobre ingresos, que implica que pasa del 9.29 al 12.24 y pues en los cuadros ustedes pueden apreciar el incremento. Ahora, no en todo se comporta así. Un poco, y en esto toca precisar, o sea, el IMAN, cuando uno mira, el IMAN de todas maneras ha hecho muchísimos ajustes en la tributación. Si la persona estaba por el IMAN en el año 2016, de pronto no va, digamos, a apreciar, o el impacto, pues va a tener un impacto, pero de pronto no va a ser un impacto tan alto. Si la persona, aún siendo asalariado, pero tenía 20%, más de 20% en ingresos por dividendos, pues se salía del IMAN, se mira para las demás rentas, a estas personas incluso, digamos, el impacto de la ley puede ser, digamos, un poco parecido a estos, o de pronto un poco más alto. Entonces, digamos, pues estas eran como las apreciaciones. Quiero, y un poco para cerrar, dos temitas. Retención en la fuente. A ver, ¿qué pasa en la retención en la fuente? Digamos, unido a que estaba modificando el sistema de renta, pues digamos también tengo que modificar el sistema de retención en la fuente. Entonces, lo que eliminé fue la retención del IMAN, que yo creo que todos estábamos, digamos, ya familiarizados con la retención del IMAN, y lo que me hace es traer un nuevo cálculo de la retención en la fuente. Adicionalmente me dice que para los honorarios y las compensaciones por servicios personales se va a aplicar la tabla que se aplica para rentas de trabajo, porque vi que algunas de las preguntas estaban señaladas para este aspecto. Entonces, digamos, pues aquí, ¿qué hace la reforma? Entonces, básicamente, el sistema anterior pues como traía el sistema anterior, mis deducciones y mis rentas exentas, y siempre me tenía que contrastar con la tarifa del IMAN, y sobre la mayor de las dos me aplicaba mi retención en la fuente. Hoy, ¿qué pasa? Hoy tengo una nueva tabla, pero si ustedes la miran, es la misma tabla que miramos al inicio para la depuración de la renta de las personas naturales. ¿Qué implica eso? Que me introducen dentro de la tabla la limitación del 40%. Entonces, sobre esto, esta limitación, hay una discusión si empezaba a regir a partir del 1 de enero o si empieza a regir a partir del 1 de marzo, pero independientemente de eso, que eso es un tema que tienen que definir los empleadores, lo cierto es que mi retención en la fuente, o sea, mi retención en la fuente debe aumentar, y debe aumentar porque me van a limitar mis deducciones. Entonces, aquí traje dos ejemplos. De todas maneras la presentación va a quedar, aquí me confirman, va a quedar a disposición de ustedes. Traje dos ejemplos, entonces, de cómo, digamos, en retención en la fuente lo puedo ver. Mire, aquí, entonces, concentrémonos solo en los cuadritos rojos. Entonces, bajo el régimen anterior, a mí me están aplicando una retención en una persona que ganaba 9 millones de pesos, casi 10 millones, me aplicaban una retención mensual por el IMAN de 271. ¿Qué va a pasar durante el primer semestre? Con la limitación del 40%, esa retención sube. ¿A cuánto va a subir? Sube a 288. ¿Por qué? ¿Por qué sube tan poquito? Porque yo en el primer semestre estoy aplicando el porcentaje de retención que calculé en diciembre del año pasado y que tenía las facturas de depuración de 2 semestres anteriores. Sin embargo, para el segundo semestre, como ya tengo que considerar otro periodo y es el cálculo que van a hacer sus empleadores en el mes de julio, entonces la retención sí sube, y sube a 533.000. Fíjense, o sea, entonces ahí va a subir la retención. Pero fíjense lo que pasa con el impuesto. Esta persona, hicimos el cálculo del impuesto, va a tener que pagar un impuesto que gana 9 millones de 6.884.000 pesos, de acuerdo con los factores que teníamos acá. Esta persona va a tener de retenciones solamente 4.926.000 y le va a tocar salir a desembolsar contra su declaración de renta 1.958.000. Entonces aquí un poco es para mirar, o sea, primero para mirar, cada uno tiene que hacer el cálculo de hasta cuánto puede de deducciones. Ahí, digamos, pues aquí les queda como de ejercicio, porque ustedes pueden seguir los cuadros y revisar hasta cuánto es el monto que tienen que aportar. Tienen otro ejemplo, hay un poco un salario más alto, digamos, presentan las mismas condiciones, o sea, la retención no le va a salir a cubrir. Teníamos otros ejemplos en que si la persona venía por el IMAN alto, pues de pronto incluso quedan acusados a favor. Pero digamos que esto es lo que van ustedes a, digamos, o que ya deben estar empezando a mirar, que las retenciones mensuales que le están aplicando se van a subir. Dos temas para cerrar, dos temitas, aportes voluntarios. Digamos, hay una discusión con la ley. La ley introdujo, digamos, una nueva retención que es una retención del 15%
cuando se retiran aportes voluntarios a fondos obligatorios que no sean para pensiones. Entonces todo el mundo dijo, no, pues la ley está creando un nuevo aporte, es un aporte voluntario a los fondos obligatorios, que básicamente esto no será sino únicamente en el sistema del RAIS, no puede ser en el sistema que maneja Colpensiones, pero entonces nos devolvemos y miramos, eso no es tan cierto. Desde la ley 100 del 93, las personas pueden hacer no solamente el aporte obligatorio a su fondo de pensiones, sino pueden aportar un poco más si quieren mejorar, digamos, la pensión o si quieren pensionarse anticipadamente. Pero eso no significa que estos aportes voluntarios se conviertan en ingreso no constitutivo de renta. Estos aportes voluntarios siguen siendo renta exenta, no son ingresos no constitutivos, y lo único que hizo la ley es que si yo lo retiro en quesitos, entonces me calculen el 15% a título de retención. Hay una retención también adicional, una nueva retención que es del 7%. Esta nueva retención aplica para todas las personas que hacían aportes a fondos de pensiones por fuera de nómina y sobre el cual no existía, digamos, como un control al momento del retiro para saber si la persona utilizó o no utilizó el beneficio, y será una retención que van a aplicar las administradoras de fondos de pensiones. Para honorarios y servicios personales, básicamente, digamos, las que caigan en demás rentas van a quedar con la tarifa de retención normales que veníamos manejando, y las que caigan como rentas de trabajo, pues se someten a las retenciones que teníamos para las retenciones que aplicamos para los trabajadores. En los dividendos, este cuadro que les dejo en la lámina 23 resumen cómo quedaron los dividendos. Los dividendos depende quién los perciba, quedan grabados. Si los dividendos son percibidos por entidades extranjeras, quedan grabados al 5 y al 35 o por personas extranjeras. Si el dividendo lo percibe una persona, una sociedad nacional, no es grabado, porque así lo dijo la norma, pero si la sociedad que decreta el dividendo no pagó, pues la sociedad que lo recibe debe pagar, y las personas naturales pues tenemos unas tarifas diferenciales. En los dividendos, básicamente en ese momento hay una demanda, porque cuando ustedes comparan naturales extranjeros o el natural residente con la sociedad nacional, pues se ve más impacto en las tarifas de las personas naturales residentes, y fue el objeto de demanda porque consideran que hay una violación al principio de igualdad. Aquí hay muchos factores que parecieran que no son iguales, y de todas maneras sí es preciso observar, no es que yo pague 0, 5 o 10 sobre el valor bruto, no, esto es una tabla progresiva y seguramente nunca voy a terminar pagando el 10% completo. Entonces digamos que con esto fue así muy rápido, porque realmente el tema es extenso, faltan muchas cosas, pero quería por lo menos tratar de pasarlos así sobre todas las principales modificaciones que trajo la ley en 1819. Bien, Miriam, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias también. Tenemos mucha gente que pues lamentablemente tampoco pudo acceder. Tenemos más de 2.000 conexiones en este momento, es decir, más de 2.000 personas nos están viendo en este momento, y quiero que dediquemos unos 10 minutos a tratar de responder algunas preguntas. Como les dije cuando empezábamos, pues hay muchísimas preguntas. He tratado de seleccionar las que son como más comunes, las que más se repiten. Hay algunas que se van a quedar sin responder. Miraremos qué podremos hacer con ellas, dependiendo de cuántas preguntas sean y sobre qué temas. Pero intentemos responder algunas, Miriam. Mauricio nos pregunta, hablando de beneficios para disminuir la base gravable de renta, me gustaría saber qué otros beneficios podría acogerme y cuáles beneficios perderían vigencia con la nueva reforma tributaria. Mire, ya como lo explicamos, realmente los beneficios no cambiaron ninguno, o sea, siguen vigentes, digamos, los aportes a los fondos de pensiones, los aportes a las AFC. En las AFC que yo puedo aportar y tomar la deducción por intereses, sigue vigente el tomar planes de medicina prepagada o seguros de pensiones, digamos. Todos esos conceptos siguen, o sea, ninguno cambió. El problema es que están limitados, o sea, el punto es que lo que tengo que hacer hoy es revisar hasta qué monto aporto, porque ya no va a ser el 30%, digamos que de lo demás, asumiendo que esta es una renta de trabajo, pues digamos que no, ahí ya no, digamos, no hay, siguen los mismos beneficios con una nueva limitación, y cada uno tiene que proceder a hacer un poco las cuentas. Bien, Luis nos dice, una persona natural durante el año 2016 recibió rentas de trabajo. ¿Qué procedimiento debería utilizar para determinar la retención en la fuente a practicar por concepto de honorarios de junta directiva, por ejemplo? Ok, entonces, digamos, en los honorarios de junta directiva, aquí esto va a seguir como una renta de trabajo, ¿ok? Entonces, como es una renta de trabajo,
Entonces, la retención que le van a aplicar es la misma retención que se le aplica a los asalariados, y pues le van a depurar de la base si tiene algún aporte, acredita algún aporte a fondo de pensiones o alguno de los aportes obligatorios, pero digamos va a seguir esta renta de manera especial, sigue clasificada en rentas de trabajo y con la tabla para asalariados. Bien, Gustavo nos dice, quería saber cómo la reforma tributaria afecta a las personas naturales que desarrollan profesiones independientes, tales como la medicina. Dice él que el ministro de Hacienda había manifestado incluso que se grabaría con IVA los servicios de estos profesionales. No los grabaron, los servicios médicos, o sea, todo el tema, digamos, es tema de IVA, pero no de renta. En renta, ¿cómo quedan? Entonces, no. Los profesionales independientes, o sea, pueden caer en alguna de las dos cédulas, o pueden caer en las cédulas de rentas de trabajo si no contratan más de 2 trabajadores, si tiene un trabajador a su servicio, o pueden caer dentro de las demás rentas. Ahora, tengo que mirar, o sea, cada uno debe hacer sus propias cuentas, porque en las demás rentas, lo cierto es que yo puedo llevar mis costos y gastos imputables. También tengo la posibilidad de hacer los aportes con el límite del 10%, y si caigo dentro de las rentas de trabajo, pues tengo derecho, digamos, a la renta del 25% y a la deducción, digamos, de los normales que tendrían las rentas de trabajo. Entonces, aquí los médicos o todos los profesionales independientes van a tener que mirar a dónde clasifican, si a las rentas de trabajo o a las demás rentas, y los impuestos no son iguales. Si es por rentas de trabajo, paga menos impuesto, en principio con una fórmula de operación distinta, y si quedan las demás rentas, pues llegará con un impuesto más alto, pero con la posibilidad de llevar sus costos y gastos con la interpretación que le hemos dado, digamos, al error aparente que hay en la ley. Bien, Diego nos dice, quiero preguntarles sobre el impacto de las nuevas medidas sobre cuentas o bienes en el exterior, tanto en patrimonio como el impuesto sobre la renta para extranjeros residentes en Colombia. Digamos, las reglas de residencia, no residencia, no cambiaron. Entonces, una persona que no sea residente, porque no ha completado el término de los 183 días, entonces esta persona solamente lleva su declaración de renta, lo que tenga en Colombia y los ingresos de fuente nacional. Pero si una persona nacional o colombiana es residente en Colombia, entonces esta persona está obligada a traer su renta, sus, digamos, cuentas poseídas en el exterior y lo poseído en Colombia, ingresos de fuente extranjera, ingresos de fuente colombiana. Ahí es importante, o sea, la reforma es súper compleja, pero tiene que tener en cuenta que, digamos, Colombia, dentro del marco de los acuerdos de intercambio de información, digamos, va a exigir mucha más información y va a recibir muchas más informaciones de las cuentas que se tienen en el exterior. Y es un tema, o sea, todos los acuerdos de intercambio automático de información arrancan en el 2018 y gran parte de la información viene de todos los sistemas, de todo el sistema financiero mundial. Entonces, pues, ese es un tema a que cada quien pues mire en su declaración. Ramón, yo sé que esto ya lo dijimos, pero vale la pena aclararlo, dice, ¿cuánto es que es el valor, el monto del salario de un empleado para declarar renta? Bueno, ya lo dijimos, depende, ¿no? ¿Para qué año? Entonces, aquí les voy a colocar la lámina. Entonces, para el año 2016, si una persona natural percibe más de 41 millones, este año tiene que presentar declaración de renta. Para el año 2017, si es 2017, que estamos corriendo, va a ganar más de 44 millones, está obligado a declarar renta por ingresos, pero tienen que tener en cuenta los demás factores, porque tenemos casos que una persona, asumamos, gana 30 millones de pesos, decide comprarse un apartamentico este año, que el apartamentico mínimo vale 30 millones y debe 50, ¿ok? Debe todo, esa persona para el año 2017 estaría obligada a declarar porque se le dispara por compras y consumos, porque el apartamento costó más de los 44 millones y estaría obligado a declarar, o sea, tiene que mirar todos los factores. Bien, simplemente, esta es otra para aclarar, para repetir. Marta nos dice, ¿se eliminó la categoría de empleados? Sí, se eliminó la categoría de empleados. La tributación de las personas naturales a partir del 2017 es por el origen de la renta, no por la categoría del empleado, de la persona. Bien, y voy a poner la última pregunta, que digamos no está directamente relacionada con esto, pero es una pregunta que se ha hecho mucho. ¿Se deroga el artículo 4 de la ley 1429 sobre la progresividad del impuesto a la renta para las empresas acogidas a este beneficio? Sí, se derogó. Digamos, es que esto no es renta de personas jurídicas, ¿ok? Pero simplemente volvimos a recomponer el impuesto de renta y creamos un CREA, ahora lo eliminamos y lo trajimos al impuesto. Este régimen de progresividad tenía su extinción en renta, pero el CRE pagaba. Entonces, cuando lo unen,
los dejan pagando, hay un mix que trata de compensar la renta que tenían, el beneficio, con el gravamen. Y cuando derogan todo el régimen, pues digamos, no sé si fue, que no se percató o lo que sea, pero derogan la norma que los excluía de estar, o sea, que les privilegiaba de que no estaban sometidos a retención de la fuente, con lo cual, pues no existe ese beneficio, seguramente ya les están practicando retención de la fuente sobre los ingresos que se pagan. Bueno, pues tenemos muchas más preguntas, nos siguen llegando más preguntas. Sin Muchas embargo, gracias. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Vamos a revisar cuántas preguntas nos llegan y miraremos si podemos hacer algo para... Nosotros tenemos un portal en portafolio donde me pasan las preguntas y de pronto tomamos algunas de ellas y las podemos resolver en este. Es un portal que tiene la firma en portafolio, nos llegan preguntas y nosotros pues, miramos algunas de bueno, excelente. Entonces, pues a todos muchas gracias por haberse conectado al webinar. Sé que muchos están